Bueno, pues es un gusto poder estar aquí en este panel de preguntas y respuestas, esta entrevista que queremos realizar al doctor Armando. Muchas gracias, doctor, por su presencia aquí en medio de nosotros. Este seminario de profecías ha sido una bendición grande, no solamente para la Iglesia Vida Nueva aquí en la Ciudad de México, en el norte, en el sur, sino también para las miles de personas que están siguiendo la transmisión a través de las redes sociales. Y bueno, queremos comenzar este panel haciéndole una pregunta, doctor. Quisiéramos saber cómo llegó a ser usted un dispensacionalista. ¿Qué fue lo que lo impulsó a usted en su juventud cuando comenzó a estudiar libros de teología o a escuchar diferentes corrientes, predicadores? ¿Por qué usted tomó la decisión o qué fue lo que lo impulsó a llegar a ser un dispensacionalista, premilenialista, como sabemos que lo es? Muy bien. Yo creo que la mayor parte del público no sabe lo que es el dispensacionalismo, que ya son palabras teológicas un poquito más elevadas. Entonces vamos a comenzar por ahí. A través del tiempo ha habido diferentes tipos para poder interpretar la Biblia. Por ejemplo, el dispensacionalismo, la palabra dispensación se encuentra en Efesios capítulo 3, es la palabra griega oikonoma, que significa la administración de una casa. Eso significa la palabra dispensación. Entonces, hay un sistema de interpretación que tiene su base principalmente en el Seminario Teológico de Dallas, Texas, que fundó el doctor Lewis Sperry Chafer en la época de los 40 del siglo XX. Entonces, comenzaron a desarrollar un sistema que ya existía, ¿verdad?, donde Dios ha decidido dividir la historia en 7 dispensaciones. O sea, Dios ha tratado de administrar toda la historia de 7 maneras diferentes. Cada una es una dispensación, 7 dispensaciones, de ahí viene la palabra dispensacionalista. Por ejemplo, la primera fue con Adán, luego el gobierno, las leyes, la ley, la gracia, y viene próximamente, ¿verdad?, la tribulación. Entonces, estudiando esta manera de interpretar la Biblia, su base es que hay una diferencia entre Israel y la iglesia. Esta es la principal base del dispensacionalismo. Y lo contrario es lo que se llama el preterismo, o también muchas veces los de la doctrina de la Reforma, o también le llaman de otra forma, ¿verdad?, que no es el preterismo. ¿Cuál es el otro? ¿Teología del pacto? La teología del pacto también se puede llamar. Entonces, hay hermanos que dicen lo siguiente: Israel, ¿verdad?, le pasó la batuta a la iglesia. Ya Israel no tiene que ver nada con Dios. Ahora todas las bendiciones, por una parte es verdad, es la iglesia, pero Dios ya acabó con Israel. Entonces, esta es la doctrina o la teología de la teología del pacto, o que se llama preterismo. Y cuando ya estudias tú la Biblia, te das cuenta que Israel es una entidad y la iglesia es otra entidad. No se pueden mezclar las dos. El programa para Israel es uno y el programa para la iglesia es otro. La iglesia, Israel tiene su programa en la semana 70 o las 70 semanas de Daniel 24 al 27. El ángel se le aparece a Daniel, el profeta, estaba en Babilonia, y le dice Daniel, el plan para Israel es de 490 años, o sea, 70 semanas. Porque Israel tenía semanas de días y de años también. Entonces, 490 años son 70 semanas, 7 por 7, 49. Y le dice el ángel a Daniel, cuando comience a dar la orden de reconstruirse Jerusalén y las murallas, hasta el Mesías, hasta que venga el Mesías, se van a cumplir exacta y matemáticamente 483 años. Y es exactamente el 14 de febrero del año 445 antes de Cristo
que se comienzan a contar hasta que Cristo entra el domingo de Ramos a Jerusalén, que se cumplieron 483 años. Entonces, ese es el programa para Israel. Pero resulta que el pueblo judío rechazó al Mesías. Entonces, los 7 años que faltan, del 483 para 490, faltan 7 años. Se llaman la semana 70 de Israel, que son los 7 años de la tribulación que quedaron en el aire. Entonces Dios mete a la iglesia cuando el pueblo judío rechaza al Mesías, y nosotros, la iglesia, ahora somos los benefactores, los beneficiarios de los pactos que Dios hizo principalmente con Abraham. Entonces las bendiciones de Abraham pasan a la iglesia sin sin que Dios haya dejado de tratar con Israel. Ahorita en estos 2000 años que aproximadamente han transcurrido, Israel se encuentra bajo una maldición. Ahorita Israel, ¿verdad?, no es el pueblo de Dios. Ahorita Dios está enojado con Israel. Dice en 2 Corintios que cuando se conviertan, las vendas se les van a caer de los ojos. Dice la Biblia en Romanos que tienen un espíritu de estupor. No saben la verdad porque rechazaron al Mesías. Pero hay muchos judíos que se están convirtiendo a Jesús y que pasan entonces ya a formar parte del equipo que Dios va a salvar cuando Él regrese en la segunda venida. Entonces, estudiando el preterismo, me di cuenta que el preterismo dice: ya no hay Israel, ya no hay profecías. Fíjense nada más, en Daniel ya no hay profecías futuristas. Todas las profecías de Apocalipsis ya se cumplieron. Dije, por el amor de Dios, qué cosa más espantosa de interpretación. O sea, llevar a espiritualizar todas las profecías de la Biblia. Entonces, simplemente no tienen el menor sentido común ni la lógica más elemental. Entonces, cuando yo estudié el dispensacionalismo con la teología de Perry Schaeffer, son 2 volúmenes de teología, dije, ¿verdad?, no hay cosa más clara que Israel tiene un futuro, la iglesia tiene un futuro, pero son 2 cosas diferentes, y todas las profecías se van a cumplir. No ya se cumplieron, se van a cumplir. Una ya se cumplieron, pero todas las de Israel se van a cumplir en el futuro. Eso fue lo que me llevó a abrazar el dispensacionalismo como el mejor sistema de interpretación de la Biblia. Ahora, no solamente es el hecho de pensar en un punto de vista respecto a cómo será los últimos tiempos. Cuando hablamos del futuro de Israel y el cumplimiento de las promesas, de los pactos de Dios, porque Dios hizo un pacto con ellos. Claro. ¿Cuál es la importancia de que nosotros podamos creer que hay un futuro para Israel y que Dios no ha terminado con ellos? ¿Qué perspectiva teológica de lo que es Dios nos da precisamente el hecho de saber que Dios cumplirá sus promesas para con Israel? Bien, una vez tuve un debate en la televisión con un preterista y le dije: mira, no simplemente ustedes no creen que Israel ya está fuera del mapa, sino que ya ustedes están en contra del carácter de Dios. Porque cuando una persona cristiana dice es que Dios ya terminó con Israel, está negando el carácter de Dios. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham es incondicional. No es condicional como el pacto mosaico con Moisés, ¿verdad? Si haces esto, te bendigo; si haces aquello, te maldigo. El pacto con Abraham fue que les dará la tierra a pesar de los pecados que cometa Israel. No tiene que ver nada absolutamente con la conducta de Israel. Y lo confirma en Génesis 15, cuando lo hacen Abraham, lo ponen a dormir y pasa el fuego en medio del animal que parten en 2. Ahí se confirma el pacto incondicional con Abraham. Entonces, si no estudiamos los pactos y no entendemos cuáles son condicionales y cuáles son incondicionales, vamos a caer en la trampa del preterismo. Entonces, esta es principalmente la base. Yo les digo, ustedes están atacando el carácter de Dios, porque es más, si Dios no va a cumplir su promesa con Israel, no tiene por qué cumplirla con nosotros, la iglesia.
Entonces, ¿qué confianza tenemos un Dios que rompe su pacto con Israel? Cuando los pactos les dice Dios a Israel, no importa la conducta, mi pacto es el que yo hago por gracia, lo voy a cumplir, no por las buenas obras que ustedes hagan. Lo mismo con nosotros, nos salva Dios y que nos dice, bueno, mira, si de aquí que tú eres salvo, te sigues portando bien, te vas al cielo, pero si te portas mal, ya no tengo que ver contigo. ¿Eso dice la Biblia? No lo dice. Nos dice que si nos portamos mal y confesamos nuestros pecados, Él sigue siendo fiel y justo, 1 Juan 1, 8 al 10, para perdonar sus pecados y lavarnos de todo pecado. Entonces Dios deja una provisión para la iglesia, para que si fallamos nosotros, y estamos fallando continuamente todos, sepamos que la gracia de Dios nos está esperando para volver a abrazar la cruz y poder continuar viviendo para Él. Así es, de hecho, uno de los ataques más grandes en contra del dispensacionalismo, de parte de los no dispensacionales o de los amilenaristas, es decir, aquellos que piensan que no va a haber un milenio, que no hay necesidad de una segunda venida de Cristo, ellos atacan la doctrina dispensacional y dicen que esta doctrina fue inventada en el siglo XIX por un teólogo llamado Darby, por ahí en 1840, y Darby le enseñó a otros teólogos, incluido el teólogo que mencionó el doctor Armando, Sperry Chafer, Dwight Pentecost, otros teólogos. Entonces es un ataque muy, muy fuerte, muy frontal. ¿Sabes qué? Tu teología es equivocada porque fue inventada en el siglo XIX. Así no pensaban los padres de la iglesia. Debe ser una mentira. ¿Usted qué respondería ante esta acusación contra el dispensacionalismo? Bueno, simplemente recordemos a Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan Policarpo. Después vinieron Orígenes, vinieron todos los padres de la iglesia, y en los escritos de ellos claramente creían en el anticristo, creían en las profecías bíblicas. Entonces, cuando se junta un grupo de personas o hermanos de nosotros a atacarnos, ¿verdad? Porque está muy bien que tengamos diferencias y siempre las va a haber. Y hay hermanos preteristas que los respeto, que los amo, y podemos ir a comer juntos sin pelearnos ni jalarnos el pelo. Pero cuando nos metemos en teología, pues comenzamos a ver que hay diferencia entre los otros, pero el amor tiene que ser lo más importante. Tengo hermanos pentecostales que creen que se pierde la salvación, tengo hermanos nazarenos que dicen que el bautismo salva, etcétera, etcétera, pero creen en las doctrinas básicas. Entonces las doctrinas no esenciales no tienen por qué hacernos enemigos. Pero cuando ya, por ejemplo, en las redes sociales, o en Facebook, o en Instagram, se meten a atacar tu persona o herir tu reputación como tu persona, ya se fueron muy lejos. Esas personas tienen un corazón feo. Porque estoy en desacuerdo contigo, pero atacar tu persona, eso jamás lo debemos hacer. Y es lo que está pasando en las redes, que están personas entrando ya a herir la reputación de otros pastores para poder tener más seguidores y para poder, dizque bajo el escudo de la defensa de la fe, poder ellos tener como justificación, poder agredir a los hermanos. Y Pablo les llamó en Gálatas lapidadores del cuerpo de Cristo. Así es, además, bueno, si esta doctrina dispensacionalista, el Espíritu Santo quiso iluminar al hermano Darby o a Chafer o a Pentecost para que pudieran explicar lo que ya se creía desde el siglo I, pues gracias a Dios por sus vidas. No significa que ellos lo inventaron. Sí, claro. Ahora, ya pensando un poco en la temática de la conferencia, el anticristo, el Islam, a grandes rasgos, doctor, ¿nos podría dar un panorama de cómo será el camino que llevará al anticristo para establecerse como el líder mundial que logrará engañar a todas las naciones? Muy bien, qué buena pregunta. Hermanos santos de Dios, ya olvídense cuando ven en diferentes medios de comunicación o comentarios de personas que si el anticristo ya surgió, que si es Trump, que si es Philip, o el de la inteligencia, que cree también en el anticristo, que ya se va a ir a vivir a Argentina, que fue el príncipe de España, o Jared Kushner, el yerno de Trump. La Biblia claramente nos dice lo siguiente, que antes que el anticristo surja en el escenario político mundial,
económico, filosófico, religioso, tienen que formarse 10 naciones antes. 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, de acuerdo a la profecía de Daniel capítulo 2, 43 al 45. Entonces, estas 10 naciones son las que van a preparar el camino del anticristo. Y una vez que se formen estas 10 naciones, y digamos, hay un G10, o ya se formó una confederación del Mediterráneo, porque así se va a llamar, entonces de una de estas naciones, dice la Biblia en Daniel capítulo 7, de una de estas naciones surge el cuerno pequeño que se le llama al anticristo. Y una vez que surge el cuerno pequeño, él va a derribar a 3 naciones y se va a apoderar de estas 10 naciones para que conformen su gobierno futuro. Entonces, mientras no oigamos que ya se reunieron 10 naciones para formar un G10, estamos especulando. El anticristo no puede surgir hasta que no se formen estas 10 naciones. Ellas van a pavimentar el camino para que surja el anticristo. Número 2, el templo no va a ser reconstruido ni por Trump, ni porque mande una bomba, ni porque pase esto, ni que pase esto, porque ahorita hay una confusión tremenda también en los medios, que ya el Trump ya se ha convertido el templo, que Trump a lo mejor lo va a hacer, o que el próximo candidato que se llama Moshe en Israel, que es las elecciones próximas, él está a favor de que se reconstruya el templo. El templo no, Israel, la gente no va a permitir que se reconstruya, porque si se reconstruye el templo ahorita judío, entramos a la Tercera Guerra Mundial. Porque 2.000 millones de musulmanes van a atacar a Israel. Sería el acabose para Israel. El templo va a ser reconstruido hasta que entre el anticristo y él, como el Mahdi. Próximamente, en las próximas conferencias voy a hablar de eso. El Mahdi, que es el Mesías que están esperando ellos, él va a iniciar y dar el permiso a el pueblo judío para que no los ataquen sus hermanos musulmanes o los que no son cristianos de todas maneras, y puedan reconstruir el templo. Antes el templo no va a ser reconstruido, porque estallaría la Tercera Guerra Mundial. Sí, así es. Definitivamente sería un conflicto tremendo si se reconstruye el templo ahora. Ahora todos sabemos que la inteligencia artificial ha surgido en los últimos años. Todo el mundo está utilizando la inteligencia artificial. Muchos hasta le preguntan qué voy a cocinar ahorita en la mañana, dame una receta, ¿verdad? Otros resuelven problemas técnicos, matemáticos tremendos a través de la inteligencia artificial. Y queremos preguntarle, doctor, ¿ve usted alguna relación entre el anticristo y su futuro gobierno y la inteligencia artificial? ¿Tendrá algo que ver? ¿Tiene una relación? ¿Qué piensa? Uy. Qué barbaridad. Simplemente hay una profecía, César, Daniel 12:4. Dada hace 2600 años, que el ángel Gabriel se la dio a Daniel. Escuchen, Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. La inteligencia artificial es el pináculo, la cúspide a donde la intelectualidad humana ha llegado. Ya más alto ya no vamos a llegar, a este grado. Todos los años en Davos, Suiza, se hace lo que se llama el Foro Económico Mundial. Y van los expresidentes, Clinton, Bill Gates, Zuckerberg, el dueño de Facebook, etcétera, etcétera. Van politólogos, van escritores, van filósofos, van de todo tipo de personas que se consideran la crema innata de la intelectualidad y de la política y de la filosofía. Escuchen esto. Ahí en Davos, Suiza, cada año. El fundador fue un hombre alemán que ya no es ahorita, que se llamó Klaus Schwab. Y él tenía un consejero judío, historiador y escritor, que ya sigue todavía él. Klaus Schwab ya no está. Y este judío, escritor, se llama Yuval, apúntalo, Noah Harari, con H, Harari. Es judío. Este muchacho no pasa de los 50 años de edad, es un pelón de lentes, muy inteligente, se atrevió a decir esto. Acaba de escribir un libro que se llama Homos Deus, que en latín significa el hombre de Dios. Harari acaba de decir estas palabras:
La inteligencia artificial se ha convertido en una máquina en la que ha sido programada, ¿verdad? Porque una computadora no puede decir nada de lo que el ser humano no le programe. Pero ha llegado a convertirse la inteligencia artificial en la que nos va a superar. Y la inteligencia artificial nos va a decir cómo crear una super raza de humanos. O sea, la mentira del huerto del Edén, que Satanás le dijo a Eva, serán como dioses. Y todos los del Foro Económico Mundial, filósofos, etimólogos, antropólogos, etcétera, etcétera, todos dijeron, bravo, bravo, bravo. Ahora, con la genética, la tecnología y la inteligencia artificial, podemos evolucionar lo que no ha pasado en los últimos miles de años y podemos llevar a un nivel más alto de evolución, porque si somos el resultado de que venimos de los animales, pues tenemos la inteligencia, la intelectualidad y la tecnología para mejorar al ser humano a través de la mezcla con otros ADNs y crear una super raza, superhéroes. Entonces, vean ustedes lo que la inteligencia artificial es reconocida por un hombre como Noah Harari, que él está consciente que ya está superando completamente la inteligencia humana. Entonces, nos damos cuenta que cuando alguien dice, oye, pero ¿cómo es posible que pueda superar a sus programadores que fueron humanos? Entonces ahí se nos suena y la bandera roja y se nos suena un timbre de alarma. Entonces aquí ya hay mano negra. Aquí ya hay alguien más que está metiendo la información a la inteligencia artificial, que si no son humanos, ¿quiénes son? La Biblia les llama demonios, espíritus inmundos, que son más inteligentes que nosotros. Ellos no se dan cuenta porque no creen en el mundo espiritual. Ahora, dentro de ese plan de Dios, porque nosotros no podemos pensar que todas estas cosas que están sucediendo son ajenas a Dios, ¿no? Ya nos citó al libro del profeta Daniel, como todo esto ha estado anunciando. Ahora, dentro de este plan de Dios para los últimos tiempos, para establecer al final de todo esto su reino, ¿qué papel juega el Islam dentro de todo esto? ¿Por qué? Porque viene a ser como una especie de vehículo que lleva todo esto para que tenga un cumplimiento muy, muy particular. El Islam, escuchen esto, es la única religión, ni el hinduismo, ni el zoroastrismo, ni el budismo, ni ninguna otra religión proclama lo que enseña el Islam. Fíjense ustedes, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, los que quieran apuntarlo, apúntenlo, dice así claramente, versículo 22, 1 Juan 2, 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea, el Islam niega que Jesús sea lo que consideran como un profeta nada más, que Él no murió en la cruz, que Él no resucitó y que tampoco es el Hijo de Dios. El hinduismo tiene a Krishna, Vishnu y Shiva, sus dioses, ¿verdad? Y las otras religiones. El budismo es ateo. El gordita Gautama Buda, ¿verdad? Nunca proclamó que lo adoraran a él, y el budismo no cree en ningún dios, es una religión atea. El zoroastrianismo es una religión de la imaginación, y así no hay ninguna religión que se atreva a atacar al cristianismo como lo hace el Islam. Entonces vemos que en el Islam prevalece el espíritu del anticristo. Y precisamente no es coincidencia que sea el Islam la religión, la única religión que ha jurado exterminar al pueblo de Israel. Y que no van a permitir que los judíos, ¿verdad?, puedan vivir y tienen que ser expulsados de su tierra. Además, el Islam tiene el Corán, donde podemos ver que la primera parte del Corán, el Islam nació en el año 606-8 después de Cristo, cuando Mahoma tuvo aparentemente una visión del ángel Gabriel, que fueron alucinaciones, tenía convulsiones tipo epilepsia,
Mahoma, luego tuvo relaciones con una niña de 10 años, ¿verdad? Era de alguna forma pederasta también. Luego se casó con una señora que la señora le llevaba como 25 años, que ya lo comenzó a mantener, o sea, era un gigoló, ¿verdad? Un playboy, o sea, la jugó de todas. Y la primera parte del Corán, pues sí, esto y el otro, y lo lees como, pues dice muchas veces, es que el Corán no es una religión de violencia, pero si te vas de la mitad del Corán, que son suras en lugar de versículos, hasta el final es mátenlos, córtenles la cabeza, y cualquiera que sea infiel, o sea, cualquiera que no sea musulmán, no tiene derecho a vivir. Además, es la única religión que está proclamando que a través de la violencia o aceptas el Islam o te cortamos la cabeza. No hay ninguna religión más que el Islam que proclame estas barbaridades. Y es interesante, qué interesante es que en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 3, vean ustedes estas palabras de hace 2000 años, antes de que naciera el Islam. Dice Apocalipsis 20, versículo 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, vi las almas de a los que les cortaron la cabeza por causa del testimonio de Jesús. El instrumento que el anticristo va a usar para matar va a ser la decapitación, que es el instrumento que usa el Islam también. Bueno, son nada más garbanzos de a libra, botones de muestra. Claro. Y continuando con esta idea del anticristo, y que es muy probable que el Mahdi de los musulmanes corresponda como pieza de rompecabezas al anticristo del Apocalipsis. Hablando de eso, en Apocalipsis 13 hay un pasaje muy especial. En el versículo 3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Hay algunas posturas teológicas que afirman que el futuro anticristo va a ser asesinado y va a resucitar. ¿Está usted de acuerdo con esas posturas, o será una resurrección falsa, un atentado falso que él mismo se fabrique? Bueno, vamos a ver que es literal, porque la otra postura es que esta cabeza es un imperio y no es el anticristo, un imperio que va a caer y que va a resucitar. Sin embargo, la lectura literal de la Biblia no nos permite eso. ¿Por qué? Porque si continuamos leyendo, versículo 12 del mismo capítulo 13, hablando del falso profeta, dice así: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Entonces no puede ser un imperio, porque dice: los moradores hace que adoren, y no adoran un imperio, adoran a una persona. Y ahora vemos nosotros en el versículo 14, que es ya el sello: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Va a ser precisamente la imitación de la resurrección de Jesucristo, que el anticristo va a hacer que el mundo lo adore, y donde la gente va a creer realmente que Él es el falso Mesías. Ahora, muy importante, César, cuando dice la Biblia, el versículo que acabas de leer, la herida de la espada, vayamos rápidamente a Apocalipsis 5 y veamos que esta palabra herida es la misma palabra que se usó cuando le pusieron los clavos y las espinas a Jesucristo en su cuerpo. Dice Apocalipsis 5, versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba un cordero como inmolado. Apunten la palabra inmolado, que es S de Samuel, P de Pedro, A, Z, O, spazo, que es la palabra que se usa para herida de espada del anticristo. En otras palabras, el anticristo va a ser herido con un arma blanca.
Tal vez con un puñal, con una daga o con una espada o con un picayelo, si está en México. Pero es herida blanca, la palabra espazo. Entonces es literal, o sea, él va a ser herido de muerte y va a resucitar. Con su propio poder diabólico, Sí, ¿verdad? algo va a Algo- pasar, algo va a o pasar. va a ser lo que quieras, pero él va a ser declarado muerto, mortalus completamente. Y va a abrir los ojos y va a volver a vivir. Ahora, nosotros leemos en la Biblia, este anticristo establecerá su centro de operaciones en Jerusalén. Antes en Babilonia. ¿Perdón? Antes en Babilonia, y de ahí se cambia a Jerusalén al final de su ministerio. Ok. Y leemos también en la tradición islámica que el Mahdi también va a llegar a Jerusalén, ¿no? Y ahí en el monte del templo, precisamente, ¿no? Desde ahí va a establecer también su gobierno. Bien. ¿Por qué Jerusalén? ¿Por qué todo converge ahí? Bueno, simplemente la palabra Jerusalén no aparece hasta casi la mitad del Génesis, del libro del Génesis, y más adelante cuando David la convierte en su ciudad. La primera vez que aparece Jerusalén es en Génesis, cuando Abraham se enfrenta con Melquisedec y aparece con el nombre de Salem, porque la palabra es Yehu Shalom. Es la palabra, son dos palabras: Yehu, ciudad, y Shalom, paz. Toda la palabra Jerusalén significa la ciudad de la paz. Qué ironía, porque es la ciudad que nunca ha tenido paz, ¿no? Pero ese es el significado, porque va a ser el significado eterno de Shalom, de la ciudad de la paz. Entonces ya David la hace Jerusalén, y sabemos ya que en Jerusalén fue y estuvo el huerto del Edén. Entonces el inicio de la civilización fue en Jerusalén. Simplemente Dios escoge y dice en el Primera y Segunda de Reyes: porque Jerusalén es donde he decidido poner mi nombre para siempre. Entonces simplemente pertenece a la soberanía de Dios. Y pues ya vemos que Cristo nace cerca de Jerusalén, en Belén, vive en Jerusalén. Todo se desarrolla alrededor de Jerusalén. Y Jerusalén vuelve a ocupar los principales encabezados del mundo antes de que Cristo venga. Dice Zacarías 12, versículos 2 y 3, y Jerusalén será una piedra pesada que las naciones no van a soportar, y será rodeada por todas las naciones del mundo, y entonces vendrá el fin. Centro, la razón por la cual el mundo tenga una tercera guerra mundial: la ciudad de Jerusalén, no Tlalnepantla. Tenemos tiempo para un par de preguntas más antes de ir cerrando este panel. Y esta pregunta pues es muy directa, doctor. ¿Usted cree que el anticristo ya haya nacido? Sí. ¿Sí? Sí. No tengo la menor duda por lo siguiente. En primer lugar, ya Israel ya es una nación libre, soberana, independiente desde el 48. Y hay la enseñanza que no es parábola, la enseñanza de la higuera, que Jesucristo dice en Mateo 24, 32 en adelante. Bueno, puede ser tomada como una parábola, ¿verdad? Cuando la higuera, que es Israel es la higuera, comience a dar sus hojas, saben que el verano está cerca. Entonces, ¿cuándo comenzó Israel? Después de casi 2000 años, en el 48. No ha reverdecido. Dio sus hojas, comenzó a ganar su independencia y nacionalmente, pero regresaron en incredulidad los judíos. Ahora falta el segundo regreso, que es el prometido en Jeremías 31, 32, en Ezequiel, donde Israel, cuando regrese a Jerusalén en la tribulación, en el desierto, Dios va a tratar con ellos, libro de Amós, y se van a convertir. Entonces, esta es la razón principal de ello, ¿verdad? Además, cuando Jesús dice no pasará esta generación, Claro. se refiere a la generación de los acontecimientos. Claro, porque los que dicen, es que ya se cumplió también eso. Espérame tantito, ¿verdad? Jesús está hablando de que habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, y Jesús dice en Mateo 24, 15 a los judíos:
cuando vea la abominación desoladora, que habló 4 veces, se menciona la abominación desoladora en el libro de Daniel, entonces corran a los montes y escápense, versículo 21, porque vendrá tribulación como nunca la ha habido. Entonces, ¿eso se cumplió? Entonces, ¿cuándo ha habido esto, verdad? ¿Cómo es posible que puedan atribuirse eso? Entonces, la abominación desoladora, ¿quién es? Los preteristas no saben contestar esto. Porque dicen que no saben cómo, ahí se enredan de la abominación desoladora, porque reconocen que es el anticristo. Entonces, se ponen la soga al cuello, ¿no? Entonces, es muy importante que reconozcamos que ahí en Mateo 24 se especifica claramente que Cristo le está hablando a los judíos y especificando de una forma llana y clara y directa que cuando venga la abominación y vean que entra al templo y ofrece la abominación, que es una imagen del anticristo, que va a tener un espíritu, un demonio, y va a hablar, tal vez con la inteligencia artificial, es la señal de que viene la persecución. Claro, totalmente. Que se describe en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12. Ya con más detalles. Sí, claro. Y bueno, la última pregunta, que pues es una pregunta más de aplicación. Aquí dentro de la audiencia tenemos muchos jóvenes, adolescentes, adultos, y ante la realidad de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos, que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que puede ocurrir en cualquier momento, ¿cuál sería su consejo, doctor, para todos nuestros jóvenes, adolescentes y familias? ¿Qué hacer ante la realidad de que en cualquier momento podemos ser arrebatados? ¿Cómo vivir estos días, estos últimos tiempos en la iglesia? Juan 17, 3 y 4. Esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien tú mandaste. ¿Qué consejo les puedo dar? Lo que hablamos hace unos momentos, que es el tiempo de acercarnos a Dios como nunca antes en la historia. Todos ustedes no se imaginan lo privilegiados que son de estar aquí. Y los que son cristianos, los que tienen jóvenes compadres cristianos, son ustedes grandemente bendecidos, porque ustedes van a recibir la bendición que Dios le dio a Moisés y Aarón, que se encuentra en Números capítulo 6. Aquí no es una bendición de Moisés ni de Josué bendiciendo al pueblo. Aquí es Dios diciéndole a Moisés y a Josué: bendigan al pueblo con esto. Díganle lo siguiente: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Alumbre sus ojos en tu vida y ponga en ti la paz. Esta bendición es para los jóvenes, para nosotros los padres, que tenemos diariamente. Yo cuando oro, esta oración la hago. Yo bendigo a mis hijos, guárdalos, ten misericordia, haz resplandecer su rostro sobre ellos y pon en sus vidas y en sus corazones paz. Tenemos que estar bendiciendo a nuestros hijos continuamente. Ya no podemos seguir jugando a Dios, ni a la iglesita, que solo el domingo vienes y entre semana la Biblia ni la obras. Hay cristianos que ya ni la Biblia la traen a la iglesia. Pues como están los versículos en la pantalla, pues eso lo pusimos antes de la pandemia, ¿verdad? Cuando la gente y las personas nuevas que llegaron a la iglesia, pues no saben qué es la Biblia, entonces ven los versículos. Pero por el amor de Dios, si ya tienes 1 año en Cristo o 2 años en Cristo, trae tu Biblia y el domingo y ponla aquí sobre tu desk, con una hoja aquí, con lápiz. Toma en serio el estudio, apunta, subraya en tu Biblia. Si nada más la estás viendo ahí, ¿cómo te vas a acordar dónde subrayar o qué poner o qué pasaje te puede atraer? Entonces tenemos ya que entender que debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios, de estudiarla, memorizarla, estudiarla, pensar en ella, para que podamos ser prosperados en todo lo que Dios quiere prosperarnos. Pero las bendiciones están ligadas al cielo con nuestro contacto en las Sagradas Escrituras. Mientras tú no seas un hombre ni una mujer de la palabra de Dios, no esperes que Dios te bendiga. Y no esperes: quiero un mejor trabajo y están siendo injustos conmigo y me pasó esto y aquello. ¿Cómo quieres que Dios te prospere si tú no tienes un contacto con Él y Dios te prospera? Tu dinero se convierte en maldición. Te echaría a perder si Dios te diera más cosas de las que tú tienes ahorita, porque no tendrías la sabiduría de cómo administrar ese dinero. Y se convertiría al revés en una maldición. Entonces Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere prosperar, siempre y cuando caminemos bajo la palabra de Dios.
porque separados de Jesús, nada podemos hacer. Amén. Pues con esta respuesta damos por terminado este panel de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctor Armando. Gracias a ustedes. Bendecimos tu vida, gracias por tu participación y gracias, Pastor Josué, también. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.